vamos a leer en el capítulo 13 de Apocalipsis, que dice de la siguiente manera: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La bestia quería ser de los barcos, y de como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, su trono, grande y poderoso. Verso 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y lo adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia de quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Adorar a todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. El versículo que sigue, versículo 9, dice: si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva cautividad, va en cautividad. Si alguno mata la espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Amén. Lo que sigue después es lo relacionado con el falso profeta. Pero voy a leer solamente el verso 11 y ustedes van a leer el 12. Dice así: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y en este toda la vida de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, y la herida mortal no fue sanada. Amén. Gloria a Dios. De una alabanza al Señor. Pueden tomar asiento. Bendito su nombre. Juan escribe: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Vi subir del mar. Vamos a ir por partes, porque este tema tiene que ver con el anticristo. Por eso usted ve que en este pasaje se habla de 2 bestias. La primera está en el versículo 1 y la segunda bestia está en el versículo 11. La primera sube del mar y la segunda sube de la tierra. La que sube del mar es el anticristo. La que sube de la tierra es el falso profeta. Así que este pasaje del capítulo 13 habla de estos 2 personajes, del anticristo y del falso profeta. Hoy, si el tiempo nos da, hablaremos sobre la bestia que sube del mar, o sea, el anticristo, que hay bastante que hablar de esto, pero por eso hay que comenzar primero a definir cada uno de los conceptos que están aquí. Y el primero de ellos es el mar. ¿Qué es el mar en este caso? Porque dice aquí la Biblia que vio subir del mar una bestia. El mar, en este caso, representa multitudes, muchedumbre, representa naciones, países, tribus. ¿Y cómo podemos saber eso? Bueno, porque la misma Biblia lo explica. La misma Biblia dice que eso significa multitudes. Si usted lee en Apocalipsis capítulo 17, yo le invito para que busque allí, capítulo 17.
¿Lo tiene? Aquí está hablando de la gran ramera y dice así: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. ¿Se da cuenta? Está sentada sobre muchas aguas. Entonces, el versículo 15 define esas aguas. Ahí mismo en el capítulo 17 dice, ¿lo tiene? Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Ahí está. Es decir, que surge en medio de las naciones, de los pueblos, de lenguas, gente de diferentes idiomas que hablan diferentes lenguas, y de muchedumbres, o sea, de multitudes. De ahí surge este anticristo, que en este caso, en Apocalipsis, lo menciona como la bestia. Es curioso, pero aquí en el libro de Apocalipsis, para hablar del anticristo, lo relaciona con una bestia, porque la palabra anticristo no aparece en el Apocalipsis. La palabra anticristo aparece en las cartas que escribe Juan, el mismo que escribe Apocalipsis, y él, escribiendo en una de sus cartas, es cuando menciona el concepto, el término del anticristo para aplicárselo a esta bestia. Es cuando habla del anticristo, que Juan, el que escribe Apocalipsis, escribió también 3 cartas, la primera, segunda y tercera de Juan, además de que escribió el Evangelio según San Juan. Y por eso es que Juan, cuando usted ve que escribe, es uno de los que hace énfasis en la divinidad de Jesucristo. Él pretende demostrar y que el mundo entienda de que Jesucristo es Dios, de que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es el mismo Dios hecho carne, el Verbo encarnado. Eso Él lo quiere presentar y que el mundo lo entienda, de que Él es el Padre. Amén. Aunque muchos no quieren aceptar de que Jesús es el Padre y que Él es el Hijo y que Él es el Espíritu Santo, pero la Biblia lo muestra así y Juan lo presenta de esa manera. Por eso, en este estudio que estamos haciendo, en la medida que haya la oportunidad, el texto lo muestre, vamos a hacer énfasis en ello para que veamos cómo Juan demuestra esto, porque algunos pasan por alto cuando Juan habla acerca de la divinidad de Jesucristo. Y esto es peligrosísimo, hermanos, porque el desconocer la divinidad de Jesús es justamente el espíritu del anticristo, el que no quiere reconocer la divinidad de Jesucristo, de que Jesucristo es Dios. Amén. Algunos aceptan de que el Padre es Dios, pero no aceptan que Jesucristo es Dios. Amén. Entonces, cuando la persona niega de que Jesucristo es Dios, ese es un anticristo. Cuando niega que Jesucristo ha venido en carne, ese es un anticristo. Así lo escribe Juan también en sus cartas. Ese es un anticristo, el que niega al Padre y al Hijo, porque Juan presenta a Jesucristo como el mismo Padre y también como el Hijo de Dios. Entonces, el que lo niega es un anticristo. Por eso es importante entender, como escribe también Juan, que hay muchos anticristos que han salido por el mundo. Pero bien, yendo aquí a la definición de las aguas, entonces entendemos que estos son muchedumbres. El versículo 16 avanza diciendo: y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Estoy leyendo este versículo porque en la bestia se menciona de que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces aquí también habla de los 10 cuernos. Amén. Pero bien, sigamos. Entonces surge de las naciones, de la muchedumbre, de los pueblos y lenguas, y tiene 7 cabezas
y 10 cuernos. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Cuando está hablando de los 7 cabezas, es importante entender también de que aquí la Biblia muestra quiénes son esas 7 cabezas. Vamos a leer en el capítulo 17 del mismo libro de Apocalipsis. Dice el capítulo 17 y verso 9. ¿Lo tienen? Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Entonces las 7 cabezas son 7 montes, pero también, versículo 10 dice, y son 7 reyes. Además de que son los 7 montes donde se sienta la gran ramera, que son los 7 montes que bordea Roma, el Vaticano, otros llaman las 7 colinas de Roma, cada una tiene su propio nombre. Entonces, es dando a entender dónde está su sede, dónde está sentada, pero también la definición de las 7 cabezas le da el versículo 10, que son 7 reyes. Ahora, de los 7 reyes dice así, verso 10, 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Escuchen esto, 5 han caído. Es decir, se está refiriendo a todos los imperios que han habido en el mundo. ¿Cuáles son esos imperios? El primero de ellos, el imperio egipcio, que construyeron las pirámides de Egipto. Luego está el imperio asirio. Luego está el imperio babilónico. Luego sigue los medos, los persas. Ahí van los 5, ¿sí? Ahí van los primeros 5 que dice que ya han caído. En el momento en que esto se escribe, esos 5 imperios ya habían caído, ya no estaban en vigencia. Un imperio vino y derrotó el otro. Amén. Y el último imperio en ese momento era el imperio romano, que duró varios siglos. Entonces ese imperio romano dice uno es, o sea que todavía estaba vigente en ese momento, uno es. Y luego habla de que el otro aún no había venido, y ese que no había venido, que viene siendo la 7ª cabeza, se refiere al anticristo. Amén. El último imperio sobre la tierra, y por eso dice aún no ha venido. Cuando esto se escribe, no había venido, estaba el imperio romano, y en este momento todavía no ha venido, pero ahora sí que está muy cerca de venir. Amén. Pues bien, y dice que cuando venga es necesario que dure breve tiempo. De todos estos imperios, este va a ser el más corto, porque muchos de esos imperios anteriores duraron muchos años, ¿sí? Varios siglos duró el imperio romano, el imperio babilónico, y así sucesivamente, pero este va a durar solamente 7 años. Por eso dice breve tiempo. Si usted lo compara con todos los imperios anteriores, con el egipcio y los demás, es muy breve, pero va a ser el más terrible de todos. Ahora, siguiendo la lectura del capítulo 13 de Apocalipsis, dice aquí la Biblia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Entonces sabemos que este que se levanta aquí es entonces el anticristo. Pero déjeme decirle, es el anticristo que gobernará un personaje político, es un personaje que sale del medio de la sociedad, es un personaje que tendrá un aliado religioso que es el falso profeta, pero el espíritu del anticristo ya está en operación. Y Juan escribe diciendo que hoy en día hay muchos anticristos. Amén. Hay anticristos que usted ya los ha visto, o ha por lo menos oído mencionarlos. Por eso quiero que vayamos a Primera de Juan,
Y vamos a leer lo que se habla acerca del anticristo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. ¿Lo tiene? Primera de Juan 2, 18. Miren lo que dice la Biblia. Hijitos, ya es el último tiempo. Escuche eso. Si hay alguien que está esperando que todavía venga el último tiempo, pues está equivocado, porque nosotros ya estamos viviendo el último tiempo. El último tiempo, hermano, es ese periodo comprendido entre la primera y la segunda venida de Cristo. Eso es lo que la Biblia llama el último tiempo. Y la segunda venida de Cristo está muy cerca. Amén. Entonces nosotros estamos viviendo la fase final de ese último tiempo. Entonces dice aquí la Biblia: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Es aquí donde se emplea el término anticristo, porque en Apocalipsis se utiliza bestia para indicar pues lo bestial que va a ser ese gobierno del anticristo. Entonces aquí donde se menciona anticristo, dice que el anticristo viene. Así ahora, mire hermano, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Luego viene, hermano, una descripción de quiénes son anticristos. Anticristo es básicamente el que niega que Jesucristo es Dios, y es aquel también que se quiere hacer pasar por Dios. Yo sé que usted se ha dado cuenta de que hay muchos predicadores por ahí que son anticristos. Son anticristos. Esto del anticristo, hermano, tiene que ver con la política, con la religión y con la sociedad. Abarca todos estos aspectos. Por eso en la política hay quienes se levantaron hablando en contra de Cristo y formaron en el mundo movimientos políticos de gran envergadura que abarcaron varias naciones con el propósito de que se desconociese a Dios. Por eso usted puede darse cuenta que mucha de esta política que ha habido en el mundo en ciertos países tiene como principio la negación de Dios. Muchos de ellos son ateos, no creen en Dios, niegan la existencia de Dios, más aún pues niegan a Jesucristo como Dios. Entonces hay movimientos políticos que hace que la gente que está en ellos se vuelvan anticristos, y tienen grandes líderes que han escrito muchos libros y se han vuelto anticristos. Así que pues ahí podemos mencionar algunos que han ido en contra del cristianismo, como ha sido Marx, Lenin, Engels, todos estos que han escrito en contra del cristianismo y que han formado su política con base en la negación de Dios, donde para ellos Dios no existe. Entonces hay un movimiento ateísta que va en contra del cristianismo, y eso se acompaña con la persecución que se hace también a las iglesias cristianas. La iglesia cristiana, hermanos, ha sufrido gran persecución en vista de eso, porque la filosofía que se tiene al respecto es que el cristianismo se opone a lo que ellos predican, a lo que ellos pregonan, a su forma de gobierno, y se van contra los cristianos. Los cristianos pues han sido siempre un pueblo pacífico, los verdaderos creyentes del Señor han sido hombres de paz, pero sin embargo les molesta el hecho de que desconozcan otra autoridad más que Jesucristo como el verdadero Dios. Amén. Entonces, desde ese sentido, hermano, han habido muchos que se van en contra del cristianismo, y toda aquella persona que se vaya en contra del cristianismo, de los cristianos, que persiga a la iglesia, pues es un anticristo.
Amén. Entonces hay muchos anticristos. Por eso aquí dice la Biblia, han surgido muchos anticristos. Esto en cuanto a políticos. También hay en el aspecto religioso, religiones que niegan que Jesucristo es Dios. Son también anticristianas. Y ni hablar, aún dentro del mismo movimiento cristiano, también hay quienes son anticristos. Amén. Y quizás esto puede ser duro para muchos, pero aquel que trate de suplantar a Jesucristo, que trate de suplantar a Dios, es un anticristo. Y eso es lo que va a hacer el anticristo. El anticristo va a tratar de suplantar a Dios. La Biblia dice que él va a profanar el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Por eso es anticristo. Se hace pasar por Dios y pide adoración como Dios. Amén. Pero hoy tenemos figuras que se hacen pasar también de la misma manera, como si fuese una figura representativa y exclusiva de Dios, al cual hay que rendirle pleitesía, al cual hay que arrodillársele, al cual hay que besarle la mano, porque se consideran como si fuese un Dios. Y ya ustedes saben que aquí la Biblia habla de la caída de la gran ramera, y habla específicamente de la gran ramera, y habla también de esto como la madre de las rameras de la tierra, y está hablando de que se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Justamente cuando estamos leyendo acerca de esa iglesia que tiene su sede allí donde están los 7 montes. Entonces está hablando de ella y está diciendo que ha sido guarida de demonios. Para los que no saben, el Vaticano viene de la palabra vaticinio, que significa hechicería, brujería y todas estas cosas, ¿no? Pero aquí la Biblia ha sido clara con ella, da las características. Hoy no voy a predicar sobre esto, pero el que esté interesado puede leerse el capítulo 17 y 18 para que vea de Apocalipsis cómo la Biblia describe ampliamente esto. Por eso el representante de allí se hace llamar Padre. Y Jesús dijo que el único Padre es Dios. Pero Él se hace llamar Padre. Y el único Padre es Dios. Eso es lo primero. Segundo, se hace llamar sumo sacerdote. Y la Biblia dice que el sumo sacerdote es Jesucristo. Porque dice que hay un sumo sacerdote que entró al lugar santísimo. Amén. Ese sumo sacerdote le corresponde a Jesucristo. Amén. Pero Él se hace llamar también sumo sacerdote, el sumo pontífice. Amén. Y lo tercero es que se hace llamar como la cabeza de la iglesia. Y la Biblia dice que la cabeza de la iglesia solamente es Jesucristo. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Ellos, para congraciarse con la gente, dicen que entonces tienen 2 cabezas. Una cabeza en el cielo y una cabeza visible en la tierra. Esa se llama la cabeza visible de la iglesia. Pues sería una iglesia con 2 cabezas. Una iglesia con 2 cabezas, pues como un fenómeno, ¿no? De tal manera que por esa razón, también haciéndose llamar cabeza de la iglesia, pues está suplantando a Jesucristo, quien es la verdadera cabeza de la iglesia. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Así que hay razones para que nosotros veamos cómo una persona es también anticristo. Líderes religiosos que se han constituido en anticristo. Por eso aquí la Biblia dice, oísteis que el anticristo viene, pero han surgido muchos anticristos. Entonces hay anticristos que son políticos, hay anticristos que son religiosos, y hay anticristos que son también parte de la sociedad. Cantantes, artistas que van en contra de Cristo, que son anticristos. Es muy conocido también como un artista, como el caso de John Lennon, que llegó a decir que ellos eran más importantes que Jesucristo y que el cristianismo estaba llamado a desaparecer. Y poco tiempo después, pues lo mataron, ¿sí? Y ya de ellos casi no se escucha, pero Jesucristo sigue vigente. Amén. Hay gente que se ha venido en contra de Cristo.
Hubo alguien que también llegó a decir que el cristianismo estaba a punto de desaparecer, y ese mismo murió verdaderamente consumido. Porque, hermano, déjeme decirle, hay gente que presta más atención a los anticristos que al verdadero Cristo, y por eso muchos son engañados por ellos. Amén. Entonces, cuando el anticristo, este personaje ya que menciona la Biblia, llegue, ya mucha gente ha aceptado el concepto anticristiano. Ya muchos se han familiarizado con el hecho de ser anticristianos. Entonces, cuando venga el anticristo, pues lo van a apoyar, van a estar junto con él y hasta lo van a adorar. Amén, porque así dice la Biblia, que va a recibir adoración. Aquí hay otro concepto de anticristos que salen de las iglesias cristianas, y fíjese usted, y esto sí es terrible, porque una vez que han conocido la fe, ahora salen, y también la Biblia los cataloga de anticristo. Bien, versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y está hablando de que estos son anticristos. Salieron de nosotros, pero no son de nosotros. Y aquí la Biblia los llama, a estos que salieron, los llama anticristos. Miren qué fuerte, pero así lo dice la Biblia. Ahora, ¿por qué no eran de nosotros? Bueno, más adelante viene una descripción acerca de eso. Porque los que no son de nosotros es porque no tienen nuestra misma fe. Que en un momento dado estaban ahí, pero en el fondo no eran de nosotros. Amén. Dice el verso 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. La unción del Santo, ¿qué es? El Espíritu Santo. ¿A quién se le llama santo en la Biblia? A Jesús. Amén. Al mismo Dios, el Santo de Israel. La Biblia dice que a Jesús recibe adoración y le dicen santo, santo, santo. Amén. Tened la unción del Señor, del Santo, del Espíritu Santo, y conocéis todas las cosas. No se ha escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Mire, hermano, está hablando de la verdad. Es decir, el que está por fuera de la verdad, lo está considerando un anticristo, porque no solamente está fuera de la verdad, sino que llega a estar en contra de la verdad. Amén. Ahora, mire con detenimiento lo que dice el versículo 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. ¿Y qué dice después? Este es anticristo. Usted ve en la televisión y en la radio escucha algunos anticristos hablando, y la gente lo oye y sigue y tiene inmensas congregaciones y mega iglesias, pero son anticristos porque están negando que Jesús es el Cristo. Y miren lo que dice después: el que niega al Padre y al Hijo. Muchos piensan que el negar al Padre y al Hijo es negar a dos personas distintas, pero la Biblia no está diciendo eso. La Biblia, cuando dice negar al Padre y al Hijo, está hablando de uno solo. Amén. Jesús dijo: yo y el Padre uno somos. De la negación de que Jesucristo es el Padre y el Hijo es una doctrina anticristiana. Amén. Por eso dice aquí: este es mentiroso, este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo, escuche esto, tampoco tiene al Padre, tampoco lo tiene. Si alguien está negando a Jesús, al Hijo de Dios, si lo niega, no tiene al Padre. ¿Por qué negar a Jesús como Hijo es negar al Padre si está solamente negando al Hijo? ¿Por qué niega al Padre?
Porque Jesús es el Padre. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces el que niega al Hijo, pues está negando al Padre. Amén. Esto es consecuente con lo que Jesús dijo. Felipe estaba muy interesado en conocer quién era el Padre y se lo preguntó al Hijo. ¿Qué más directo que eso? Preguntarle al Hijo quién es el Padre, para salir de dudas. Y se lo preguntó directamente al Hijo. No se lo preguntó al sacerdote o al pastor de allí, no, se lo preguntó directamente al Hijo. Muéstranos el Padre y nos basta. Y Jesús, el Hijo, contestó: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La respuesta del Hijo, diciendo que Él es el Padre. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿No podéis creer eso? Si no me creéis a las palabras, o sea, si no me crees por lo que yo te lo estoy diciendo, porque yo confieso, porque yo digo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Si eso no te convence, si no te convencen mis palabras, si no crees a mis palabras, entonces crea a las obras que hace el Padre, las obras que yo hago, porque las obras que yo hago igualmente el Padre las hace. ¿Qué quiere decir con eso? Lo que yo estoy haciendo es lo que hace el Padre. Yo no hago nada por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Está en todo momento diciendo: soy el Padre. A muchos les confunde el hecho de que como el Padre es espíritu y está viendo el hombre, te dicen: no puede ser. Pero Jesús dice: ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? O sea, el Padre, que es el mismo Espíritu de Dios, estaba en Jesús y está en Jesús. Por eso Colosenses 2:9 dice: en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En ese cuerpo, cuando se dice corporalmente, es porque está habitando en ese cuerpo. Entonces Felipe, cuando veía el cuerpo del Hijo, no podía pensar que ahí también estaba el Padre, porque él pensaba que ahí estaba solamente el hombre, el Hijo. Pero ¿dónde está el Padre? No lo veo, muéstramelo. Y el Señor le dice: pero ¿de dónde te lo voy a mostrar? ¿De dónde quiere que te saque el Padre? Si lo tienes al frente. Si el que me ha visto a mí ha visto el Padre, ¿de dónde? Después, por eso le dice: ¿cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿Cómo me preguntas eso si es que lo tienes al frente? El que me ha visto al Padre. Y entonces comienza a dar evidencia: las obras que yo hago son las obras del Padre. Yo no soy el que las hago, es el Padre que está en mí, Él hace las obras. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Mira las obras que hago. ¿Qué hacía Jesús? Resucitaba muertos, perdonaba pecados. Que algunos dijeron: pero ¿por qué perdona pecados? Este hombre, si el único que puede perdonar pecados es Dios. Pues Él estaba perdonando pecados porque es Dios, porque es el Padre. Por eso lo podía hacer. Jesús no estaba usurpando la posición de Dios. Él no estaba haciéndose pasar por Dios. Que quien se va a hacer pasar por Dios es el anticristo. Él sí se va a hacer pasar por Dios, porque Él es Dios. Pero Jesús no se estaba haciendo pasar por Dios. Jesús es el mismo Dios. Amén. Aleluya al Señor. Gloria al Señor. La palabra del Señor dice que en una ocasión a Jesús lo iban a apedrear y cogieron piedras, comenzaron a tirar piedras. Y Jesús les dice: bueno, pero ustedes, ¿por cuál de mis buenas obras me apedreáis? Dígame el cuál. ¿Qué obra es la que no les gustó? ¿Qué obra hice mal para que me apedreen? Y ellos dijeron: no, nosotros no te apedreamos por tus buenas obras. No es nada, no es por eso. Entonces, ¿por qué? ¿Y sabe qué le dijeron? Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Ellos pensaron que Jesús era un impostor,
que Jesús se estaba haciendo pasar por Dios, que Jesús era de pronto un anticristo entonces en ese caso, porque se estaba haciendo pasar por Dios. Pero él no se estaba haciendo pasar por Dios. Que tú siendo hombre te haces Dios. Ellos no podían ver en Jesús que ahí estaba el mismo Dios. Ellos veían una versión, el hombre, para ellos que se estaba haciendo pasar por Dios, haciéndose Dios, cuando era el contrario. Era el mismo Dios haciéndose hombre. Por eso, ahí podemos ver que ellos no pudieron entender ni reconocer a Jesús como Dios, ni como el Padre. Con razón, el mismo Juan que escribe esto del anticristo, cuando él escribe el Evangelio, él dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. ¿Quién hizo el mundo? Dios. ¿O no dice la Biblia que lo hizo Dios? Lo hizo Dios. Pero Juan se atreve a escribir y decir: el que hizo el mundo estaba en el mundo. Él lo dice: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Estos que intentaron apedrearle no le conocieron. No le conocían. No le conocían. Eso está escrito en la carta de Juan, el Evangelio según San Juan, en el primer capítulo. Por eso luego dice: pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entre otras cosas está diciendo, Él, que es Dios, es el que puede hacer que nosotros seamos hijos de Él, que seamos hijos de Dios. Amén. Porque el que hace que alguien sea hijo es el Padre. Amén. No va a ser otro, es el Padre. No va a ser el hermano, no, es el Padre el que hace que sea hijo. Amén. Por eso Jesús habló como Padre en muchas ocasiones, cuando dijo: no os dejaré huérfanos. ¿Quién lo dijo? Jesús. ¿Cómo habló? Como Padre. Amén. Como Padre. Por eso el que niega al Hijo, niega al Padre. Amén. Mire cómo dice aquí la Biblia, hablando del anticristo, dice: todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Es un hecho. Y luego dice: el que confiesa al Hijo, en el verso 23, el que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Amén. Y ahí entendemos lo que Juan está escribiendo. El que lo confiesa al Hijo, tiene al Padre. Entonces no puedo decir: no, yo sí creo en el Padre, pero no creo en el Hijo. No. Si usted cree en el Hijo, tiene al Padre. Pero si no cree en el Hijo y no tiene al Hijo, pues tampoco tiene al Padre. ¿Cómo lo va a tener? ¿Cómo lo va a tener? Si Jesucristo dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. A la mujer samaritana no le dijo eso. A la mujer samaritana el Señor se le reveló de frente. Cuando la mujer samaritana le dice en el Evangelio según San Juan capítulo 4: sabemos que ha de venir el Mesías, Él nos declarará todas las cosas. ¿Quién es el Mesías? El mismo Dios hecho carne. Él nos declarará todas las cosas. ¿Y qué dijo Jesús? Yo soy el que habla contigo. Él no dijo: no, Él está en el cielo y después viene. Yo soy el que habla contigo. Lo tenía frente al Mesías. ¿Y quién era Él? El Hijo. Era el Hijo. Pero el Padre estaba en Él y estaba hablando a través del Hijo. El Hijo, hermano, es precisamente su manifestación, la manifestación de Dios como hombre. Como hombre. Cuando usted ve al hombre Jesús, está viendo el Hijo. Pero eso no quiere decir de que Él deja de ser Dios por estar en un cuerpo de carne. Él estaba en carne, pero no dejaba de ser Dios. Él estaba en carne, pero seguía siendo el mismo Dios. Amén.
Por eso tenía poder para resucitar muertos, porque Él es la vida. Por eso tenía poder para perdonar pecados, porque Él es Dios. De lo contrario no hubiera podido hacerlo. Estaría suplantando a Dios, sería un impostor, pero Él no es ningún impostor. Él es el mismo Dios. Entonces, algunos sin darse cuenta, cuando niegan que Jesucristo es el Padre, sin darse cuenta, están diciendo que entonces Jesús es un impostor, porque no es el Padre, cuando entendemos que el Padre es Dios. Entonces, si usted cree que el Padre es Dios, pero niega, y está admitiendo que Jesucristo es Dios, pero niega que Jesucristo es el Padre, ¿cómo es eso? Entonces, ¿cuántos dioses hay? ¿En cuántos dioses está usted creyendo? ¿En un solo Dios? Bueno, si cree en un solo Dios, y la Biblia dice que el Padre es Dios, y usted cree que Jesucristo es Dios, entonces qué difícil es poder creer que Jesucristo es el Padre, que es el mismo Dios. Amén. Por eso es que Él tuvo que decirle: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú me dices que te muestre el Padre? ¿De dónde te lo vamos a mostrar? Mire, hermano, si el Padre fuese otro, escúcheme esto, si el Padre fuese otro y no fuese Jesús, entonces Él hubiera dicho: mira, pues, para yo hablarte del Padre, pues tengo que empezar a decirte que el Padre está allá, en el cielo, está en su trono, y algún día tú lo vas a ver, algún día tú lo vas a conocer, algún día tú vas a darte cuenta quién es Él. Tú no lo puedes ver, Él es espíritu y el Padre está allá y es otro, pero yo estoy aquí en representación de Él, pero algún día vas a conocer al Padre porque el Padre está allá y yo estoy acá. Y estaría hablando del Padre como si fuese otro. Pero Él no hizo eso. Él dijo: ¿de dónde quieres que te muestre el Padre? ¿Cómo tú me dices que te lo muestre? Si el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Creedme, dice, creedme. Ahí la Biblia dice que Jesús dice: creedme. Y hoy en día le sigue diciendo al mundo, a aquellos que no pueden creer esto, le sigue diciendo: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Miren como Él dice: yo soy en el Padre y el Padre en mí. Si no fuese así, dice Él, yo os lo hubiera dicho. Si eso no fuera cierto, yo le hubiera dicho: miren, no es cierto, yo no estoy en el Padre y el Padre está en mí, el Padre es otro, es uno y yo soy otro. Él dice: yo se lo hubiera dicho, dice el Señor, yo le hubiera dicho eso. Pero no puede decir otra cosa, no puede decir diferente a eso, porque Él es la verdad. Y Él no puede mentir, Él tiene que decir la verdad. O entonces estaba Jesús mintiendo. Él no puede mentir, Él es la verdad. Él tiene que decir lo que es. Y si Él es la verdad, entonces estaba Jesús diciendo que el que lo ha visto a Él ha visto al Padre. No, está diciendo la verdad. Está diciendo que Él es el Padre. Amén. Con razón aquí Juan sigue diciendo: el que niega, el que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Pero es anticristo aquel que niega que Jesús es el Cristo. Por lo tanto, el que niega que Jesús es el Cristo, este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Ese es el anticristo. Miren, hermano, Jesús explicó Juan, que es el que está escribiendo este tema. Él escribe en su segunda carta, ahí enseguida lo estamos leyendo. Mire cómo él dice con respecto a esto, verso 9 de segunda de Juan, es un solo capítulo. Verso 9: de cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina del Padre, en la doctrina de Cristo. ¿Es así como dice la Biblia? Porque estamos predicando a Cristo. Y dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. ¿Se da cuenta? No tiene a Dios. Ahora, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Amén. Porque si tiene a Cristo, tiene al Padre y al Hijo. Amén. Es un hecho.
Gloria al Señor. Porque Cristo es el Padre y es el Hijo. Hermanos, es que nosotros creemos en un solo Dios. Nosotros no creemos en dos dioses. Ni en tres, no, en un solo Dios. Amén. Y este Dios se llama Jesucristo, que es el verdadero Dios, como dice 1 Juan 5:20. Este es, hablando del Hijo Jesucristo, dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, ¿quién es el que tiene al Padre? El que persevera en la doctrina de Cristo. Ese sí tiene al Padre y al Hijo. Miren, hermano, esto es consecuente con lo que él está diciendo en la carta anterior. Amén. Ahora, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, entonces no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Amén. Gloria al Señor. Una alabanza para Jesús. Por eso hay muchos anticristos. Hay muchos anticristos. Y sigamos con lo que dice 1 Juan capítulo 2, versículo 24. Mire, hermano. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Amén. ¿No es así como dice la Biblia? Claro. Permanece en el Hijo y en el Padre. Gloria al Señor. Aleluya. Y esta es la promesa que Él nos hizo. La vida eterna. Gloria al Señor. Una alabanza para Jesús. Una alabanza para Jesús. Aleluya al Señor. Luego el verso 28, andar un poquito más rápido, dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él. No dice en ellos. ¿Se da cuenta? Usted dónde ve que dice permanezca en ellos. En el Padre y en el Hijo, no, permanecer en Él. ¿En quién? En Cristo. Porque si tiene a Cristo, tiene al Padre y al Hijo. Entonces, permanecer en Él para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él, no de ellos, de Él, avergonzados. Gloria al Señor. Aleluya al Señor. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Gloria al Señor. Una alabanza para Jesús. Pues bien, definido el concepto de anticristos. Por eso, hermano, permanecer en esta doctrina de Cristo es fundamental. El que se sale de esta doctrina cae en apostasía. El que se sale de esta doctrina está cayendo en una doctrina errónea. Por eso Juan dice, permanecer en esta doctrina así como la habéis oído desde el principio. Porque la doctrina que niega a Jesucristo como Padre es una doctrina que apareció después, como 300 años después de que esta doctrina estaba fundamentada, que predicaban los apóstoles. Mire que esta doctrina fue del primer siglo. Y en el siglo IV aparece ya la doctrina que niega que Jesucristo es el Padre. Aparece en el siglo IV, por el año 325, aprobado por el concilio de Nicea, un concilio que es propio de la gran ramera, que salió de la gran ramera. Y cuando usted ve en la Biblia quién es la gran ramera, la Biblia hace una advertencia contra ella y dice en el capítulo 18, el verso 2, hablando de la caída de esta gran ramera, de donde surgió esa doctrina que niega que Jesús es el Padre, y que muchas iglesias cristianas lamentablemente la abrazan como si fuese una doctrina verdadera, cuando es una falsa doctrina. Y dice, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios
¿Qué hay ahí? Demonios. Por eso estábamos leyendo ahora con respecto a la doctrina del anticristo y el espíritu del anticristo, y ahí Juan escribe diciendo que hay doctrina de demonios. Entonces aquí dice: se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Hermano, está lleno de espíritus y de demonios. Y no son cualquier espíritu, son espíritus inmundos. Y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y el verso 4 dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Y hay gente que sale de allí, pero se lleva todas sus doctrinas. Entonces, pues realmente no salió, porque todas las doctrinas erróneas siguen con él. Una persona sale de allí y resulta que se llevó la idolatría, sigue adorando ídolos, se llevó esta doctrina que niega que Jesús es el Padre, se llevó la doctrina trinitaria, que salió de allí, se lleva la doctrina de los niños para bautizarlos siendo pequeños, se lleva la doctrina del purgatorio porque todavía sigue creyendo que si se muere quizás tenga una oportunidad si aquí los familiares se quedan orando por ellos. Se lleva la doctrina de creer de que los muertos pueden venir del más allá, porque eso también se le enseña ahí. Entonces resulta que, y se lleva una gran cantidad de amuletos, de agorería, porque la Biblia dice que los agoreros tampoco entran al reino de los cielos, creen en agüeros. Y si todo eso se lo trae de allá, dice: yo salí de allá, pero está cargado con todo todavía. Y se trae esas doctrinas. Muchos van soltando alguna de esas cosas, pero se queda con la doctrina que ataca directamente a Jesucristo, y eso es peor. Muchos dicen: dejé la idolatría, pero no reconoce a Jesús como el Padre. Hermano, mire, yo le digo una cosa: el no reconocer que Jesús es el Padre es el no reconocer lo que Él es Dios, porque el Padre es Dios. Y si no reconoce que Jesús es el Padre, pues no lo está reconociendo como Dios. Y no podemos hablar de que un Dios Padre y un Dios Hijo, porque entonces ya estamos hablando de dos dioses. Nosotros no podemos hablar así, porque así no habla la Biblia. La Biblia no habla de Dios Hijo, la Biblia habla del Hijo de Dios, que es la manifestación de Dios en carne. Amén. Por eso en eso somos claros, hermanos. Nosotros estamos predicando lo que la Biblia dice acerca de Jesucristo. No estamos predicando las doctrinas que salieron de Roma, que salieron de la gran ramera, ni las doctrinas que sacaron hombres, sino estamos hablando de la doctrina bíblica, la doctrina de Cristo. Por eso dice: el que persevera en esta doctrina, en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Amén. Una alabanza para el Señor. Así que no caigan de pronto en conceptos anticristianos el negar que Jesucristo es Dios o es el Padre. Amén. Porque el anticristo va a negar eso. El anticristo, hermano, va a negar que Jesucristo es Dios. Va a negar que Jesucristo es el Padre. Lo va a hacer. Y ya lo está haciendo, porque el espíritu del anticristo está en operación. Amén. Una alabanza para Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya al Señor. Gloria a Dios. Mire, hermano, según de Tesalonicenses, en el capítulo 2, según de Tesalonicenses 2 dice: pero con respecto
a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y mire cómo habla el arrebatamiento y nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Amén. Según de Tesalonicenses 2, esto lo escribe Pablo. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ese es el anticristo. Amén. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Y sigue hablando del anticristo. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Cuál es el misterio de la iniquidad? El anticristo. Donde el diablo va a entrar en él. Es un hombre que se levantará, como dice la Biblia, una bestia que se levanta del mar, en medio de las naciones, de las multitudes, pero Satanás entra en él. Por eso dice aquí, eso de que Satanás entra en él, que está actuando con poder y señales diabólicas, y poder que le da el diablo, más adelante vamos a ver que él recibe poder del diablo, hermano, es lo que se llama el misterio de la iniquidad. En la Biblia hay dos misterios: el misterio de la piedad y el misterio de la iniquidad. El de la piedad, el que estábamos hablando ahora, Dios manifestado en carne. Amén. Reconocer que Jesucristo es Dios, que Él es el Padre. Amén. Que Él es el Hijo también. Pero el misterio de la iniquidad es el del anticristo, donde ya no es el diablo haciéndose carne, haciéndose hombre, porque él no puede hacer eso. El que tiene ese poder es Dios. Es el que hace, pues entra en un hombre que es el anticristo, entra en ese hombre, un hombre que ha sido creado por Dios, como el diablo también fue creado por Dios. Amén. Solo que él no creó un diablo, él creó un ángel, pero este se dañó su corazón y miren lo que resultó. Amén. Pero asimismo él entra en una criatura hecha por Dios, que es el anticristo, un hombre que cuando era bebé era una criatura también de Dios, pero en la medida que crece, como muchos que crecen y se hacen pecadores y ya dejan de ser criaturas de hijos de Dios, ya no es una criatura que puede entrar al reino de los cielos, sino que se convierte en un candidato para el infierno, porque se vuelve un pecador, y si no recibe a Cristo en su corazón y lava sus pecados en la sangre del Cordero, amén, recibe su nombre del bautismo, pues hermano, no va a ser inscrito en el libro de la vida, y le espera una larga condenación, le espera la muerte segunda. Pero aquí, hermano, aparece alguien que por el contrario blasfema contra Dios, se opone a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto y se hace pasar por Dios. Entonces dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y miren como dice aquí, hablando del anticristo, verso 9, cuyo advenimiento es por obra de ¿quién? De Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron, escuche esto, el amor
de la verdad para ser salvos. Aleluya al Señor. Una alabanza para Jesús. Gloria a Dios. Bueno, el tiempo se ha ido, hermano, hoy. Vamos a dejarlo ahí. Y vamos a continuar en la siguiente enseñanza con este tema relacionado con esta bestia que sube del mar. Gloria al Señor. Estamos en el capítulo 13 de Apocalipsis y todavía hay mucho que estudiar de esto. Amén. Vamos a dejarlo ahí, hermano, porque ya el tiempo se nos fue aquí. Pero con la ayuda del Señor vamos a terminar en el próximo servicio este tema y los que vienen después, porque estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Amén. Gloria a Dios. Voy a invitar a estar de pies, hermanos, de una alabanza para Jesús. Alabamos y glorificamos el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito su nombre.